Hola, Hilde Pomeranik, la autora de Los rusos de Putin. Una de las cosas que primero quiero preguntarte es que Trump es tan malo que Putin nos parece súper bueno. Qué interesante, ¿no? Como siempre en general los conceptos que uno tiene son relacionales, ¿no? Hace 10 años Putin era el más malo de la Tierra, y al lado de Trump o de Bolsonaro parece francamente Churchill, ¿no? Es como una cosa, es increíble, tal cual. Sí, sí, Tal tal es cual. así que la semana pasada se hizo una elección para él seguir en el poder, y yo decía, bueno, que gane, ¿no? Es esta cosa, Sí. una de las cosas que sinceramente me parece muy increíble de tu libro es que muy pocas cosas sabemos de Rusia, Sí, sí, y que no sí. sabemos nada. No sabemos nada, y lo que sabemos además lo sabemos atravesado por la ideología en el sentido, te diría, más empobrecedor, en el sentido más empobrecedor de uno y de otro lado. Es decir, o sabemos que es la persona más mala de la Tierra, o sabemos que es un aliado, aunque por ejemplo prohíba las marchas del orgullo gay, aunque por ejemplo haya sospechas reales de que los opositores que fueron asesinados en algún caso puede haber sido instigados desde el poder, aunque sepamos que es una persona que ha resultado completamente insensible a la hora de tratar con el terrorismo, que no le importó que murieran centenares de civiles en determinadas situaciones. Aunque sepamos todo eso, de pronto hay cierto progresismo que justamente como Putin está enfrentado a los Estados Unidos, hay que, como diríamos acá en Argentina, hay que hacerle el aguante. Ni una cosa ni la otra, Mónica, ni una cosa ni la otra. O sea, Sí, ni es el peor, digamos, líder del mundo, no es que los rusos votan a un asesino sabiendo que es un asesino. No simplifiquemos tanto, ese es nuestro problema en general, tendemos a simplificar aquello que no conocemos. eso es cierto. Ahora, no vamos a hablar de los argentinos porque merecería otra nota, otro tiempo y otro espacio, yo creo, ¿no? Pero Sí, sí, con el tema de los rusos, nosotros tenemos esa relación ambigua siempre. Y por otro lado, somos de la generación en que hemos aprendido a odiar a Estados Unidos. Entonces ahora sí. Trump es justificativo de todo, incluso yo ni siquiera sé inglés, por ejemplo, que es una cosa hoy. Sí, sí. A mí me parece que pasan varias cosas. Por un lado, que efectivamente conocemos poco porque estamos muy lejos, y te cuento brevemente que, por ejemplo, cuando yo escribí la primera versión de este libro, que salió hace 10 años, desde la editorial original y desde España, se preguntaban por qué una argentina va a escribir sobre un tema que le afecta a Europa en ese momento. O sea, como si una argentina solo pudiera escribir sobre el cono sur o eventualmente Latinoamérica, pero ¿a quién se le ocurre que una Argentina pueda tener interés en temas que en realidad en ese momento podían afectar a Europa? Bueno, así que es tal cual en ese sentido. En cuanto a lo que aprendimos, nosotras pertenecemos a una generación que vivió la Guerra Fría, entonces naturalmente había que ponerse de uno u otro lado. Cuando uno se pone a hurgar un poco más allá, y nosotras nos dedicamos ambas a cuestiones que tienen que ver culturales, la cultura estadounidense es fabulosa y la cultura rusa es fabulosa. ¿Por qué renunciar a la cultura estadounidense por los líderes, digamos, de ese país? Y lo mismo, ¿por qué renunciar a la cultura rusa por lo que fue un sistema con el que algunos no estarán de acuerdo, o con el líder actual que tampoco podría uno estar de acuerdo? Digamos, me parece que hay que aprender cómo a separar y no comprar el paquete completo, ¿no? Una cosa es una cultura, una sociedad y unos ciudadanos, y otra cosa es lo que tiene que ver con los líderes. Es el mismo motivo por el cual, en lo personal, estoy absolutamente en contra de las sanciones a los países, absolutamente en contra. Las sanciones a los países lo único que hacen es fortalecer a esos líderes, es empobrecer a la gente y fortalecer a los líderes, porque se aprovechan justamente también de esa circunstancia. Y esto lo hemos visto, está comprobado que es así, y sin embargo insisten con las sanciones. Hay que ver qué pasa, Mónica, ahora después del coronavirus. Yo por el momento confío
en que vamos a estar todos tan pobres y tan mal que va a haber que abrir el juego para todos. Eso es cierto. Aquí ha habido un libro que yo lo amo, lo he buscado hoy, pero no lo he encontrado, pero está por ahí, de una gran amiga que se llama Georgina Hidalgo, que se llama Vodkanaka, y que ha hecho una gran serie de crónicas sobre Rusia, porque ha ido a trabajar para RT. Ahora, en el caso de tu libro, que se parece mucho a Vodkanaka, pero tiene la gran diferencia, es que tú te metes en situaciones muy escabrosas, muy políticas, con Putin y con Rusia. Sí. No es que solamente ves lo cultural. Sí, es curioso igual, porque vos sabés que en general, con esta cosa de que uno tiende a comprar, como te decía recién, el paquete completo, me pasó que de uno y otro lado desconfiaran de mi libro. Cuando digo de uno y otro lado es aquellos que piensan que es una hagiografía de Vladimir Putin y aquellos otros que piensan que en realidad estoy pagada por el Departamento de Estado. Entonces, es como... Uno diría, en otro tiempo, cuando nosotras empezamos en esto, uno diría, como periodista voy por buen camino, si en realidad no te saben dónde encasillar. Quiere decir que uno, en definitiva, buscó tratar de entender primero una realidad, que es, si ese señor está ahí hace 20 años, ¿por qué está ahí hace 20 años? Si además no está comprobado que efectivamente la gente no lo quiera, sino más bien todo lo contrario. ¿Podemos ir viendo manifestaciones de insatisfacción en los últimos años? Sí, mucho. Los más jóvenes, ¿no? Sí, muchísimo con los más jóvenes. Pero yo te diría que hasta el año 2011-2012 fueron 12, 13 años de prácticamente una oposición inexistente para Vladimir Putin. Recién ahí empezó la cosa, recién ahí él tomó una serie de medidas en lo que yo llamo la era del Putin Zen, que es cuando empieza a absolver y a dar su perdón a los opositores que estaban presos y a las Pussy Riot, y se pone a absolver a todo el mundo como el gran zar bueno, y que todo eso tenía que ver de camino a que se venía el Mundial y a que necesitaban un montón de cosas. Después en el medio vino Crimea, que volvió a enrarecer el clima, sobre todo con Europa. Y después esta relación con Trump, que es una relación rarísima, en la que hay muchísimas sospechas de por qué Trump no solo no lo odia, sino que lo quiere. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa con estos señores, sabes? Y es muy raro porque efectivamente no hay pruebas de que se hayan conocido personalmente hasta que se vieron en el año 2017, por primera vez siendo ya los dos líderes de sus países. Es decir, las únicas pruebas que yo pude rastrear es que Trump lo admira desde siempre y que lo fue a buscar y que Putin nunca lo recibió. O sea, es rarísimo, es realmente rarísimo lo que hay. Ahora, este libro, Los rusos de Putin, has hecho el libro preguntando siempre el por qué, como una gran periodista que eres, y eso te ha llevado a estar en la Academia Nacional de Periodismo. Cuéntame un poquito qué es eso. Bueno, es tan fuerte en términos de emocionante como de inquietante pertenecer a un lugar que es, uno sabe que es como, muchas veces la academia es el lugar donde el arte o el oficio o la profesión que uno quiere también se anquilosa un poco, ¿no? Entonces, imaginar que uno llegó a un lugar en donde ya quedó para que todo quede como está, no es precisamente lo que aspiro. El ingreso mi ingreso a la academia llega de la mano de otros colegas, que estamos entrando 8 nuevos colegas, con lo cual además cambia muchísimo lo que es la química de la academia, que hasta ahora, no me acuerdo exactamente el número, pero pasa a cambiar muchísimo lo que puedan llegar a ser las mayorías y las minorías en algunas decisiones. Y somos periodistas más jóvenes, los que estamos ingresando, y algunos de nosotros con ideas bastante diferentes en montones de puntos en relación a los que estaban hasta ahora. Y el otro día tuvimos nuestra primera reunión y fue muy interesante porque muchos lo recibieron como un desafío que les despierta en principio entusiasmo, precisamente porque ¿para qué, Mónica, si estamos todos de acuerdo, para qué nos vamos a tener que reunir una vez por mes para hablar de nuestro oficio si finalmente todos tenemos la misma idea de que tenemos que dedicar? Bueno, en principio te diría que eso podría llegar a cambiar un poco, que se podría mover un poquito la estantería, como
solemos decir, y que puede haber algunas discusiones interesantes en un momento de mucho descrédito para el oficio. Eh, en- en- Creo que en gran medida por lo que tiene que ver también con lo que significó la apertura de lo que hacemos nosotros, y siempre lo hacíamos en las redacciones, pero hoy con redes sociales y con la Claro. tecnología todo es bastante más abierto. También con el descrédito promovido por algunos líderes políticos en distintos lugares del mundo. O sea, el periodismo es efectivamente un oficio golpeado desde el poder, y debería ser natural que así sea. El problema es cómo respondemos nosotros. Si nosotros respondemos creyendo que estamos a la par del poder, es un problema. No estamos a la par del poder. Definitivamente no lo estamos. ¿Que hay que exigir libertad de expresión? Sí. ¿Que tenemos que ser respetuosos con los líderes políticos? Con todo el mundo, pero con los líderes políticos también, sí. O sea, entrevistar a un presidente, entrevistar con preguntas difíciles es una cosa. Ir a provocar a un presidente o a un ministro es otra cosa. Y nosotras sabemos que en muchos casos, también por cuestiones de afinidad, hay colegas que se olvidan por un momento en dónde estamos nosotros y para qué estamos nosotros. Y ahí me parece que es un buen momento para reflexionar, ¿no? Bueno, no vamos tampoco a hablar de los argentinos. Ayer a Pedro Rayal le dije que era Argentina al final, así que medio que se me agarró la cabeza y se me hace hablar más de los argentinos. No, pero yo ni siquiera te hablo solo de la Argentina. No, ya lo sé, ya lo sé. La última pregunta, por lo menos para YouTube, es ¿cuál es el libro que prontamente, creo yo, vas a publicar? ¿Qué significa estar al frente de Infobae Cultura? Bueno, estar a la cabeza de Infobae Cultura fue un desafío fenomenal que me trajo en su momento muchísimo entusiasmo, y el entusiasmo es hoy haber conseguido, digamos, estabilizarnos en un, me parece a mí, en un nivel bastante cercano a lo óptimo para un momento en el que estamos viviendo, es decir, en donde los recursos son pocos, en donde el modo de llegar a la gente se hizo mucho más fluido, pero las posibilidades de tiempo para trabajar los materiales y de dinero para poder tener los mejores materiales no abundan. Entonces me parece que estamos en ese sentido como en un equilibrio bastante óptimo, recuperando materiales antiguos buenos que vale la pena volver a leer, haciendo cosas como lo que hicimos desde que arrancó la pandemia, que es tener una sección que se llama La Belleza del Día, que es lo más leído siempre, y es simplemente una buena fotografía o un buen cuadro, una buena pintura en términos artísticos, y contar un poco la historia, y eso a la gente le gusta mucho. Así que Infobae Cultura es, como te diría, mucha satisfacción, ¿no? En ese sentido. Y en cuanto a lo que me decís del libro, te voy a dar una primicia, porque en realidad hoy me llegó para que revise un contrato, y es a partir del programa que tengo yo en la radio pública, que se llama Vidas Prestadas, y tengo una sección que se llama La Escondida, que es una sección en donde recupero historias de escritoras que o bien no fueron reconocidas, o lo fueron, pero por algún motivo quedaron sepultadas por la historia, y que tienen en sí ellas mismas grandes historias detrás. Cuento siempre un poquito las historias de ellas, y entonces voy a hacer un libro que se va a llamar Las Escondidas, que van a ser miniaturas, como pequeños retratos, como camafeos de esas mujeres de distintas épocas y de distintos países que fueron grandes escritoras y que por diferentes motivos recién ahora podemos empezar a recuperarlas. Así que ese va a ser el libro, Las Escondidas. Bueno, muchísimas gracias.